Buenas noches. Nuestra invitada de mesa de redacción de hoy es una de las representantes más jóvenes del Parlamento Europeo, es la número 5 y es la candidata, iba a decir castellano y leonesa, de la lista del Partido Socialista. Buenas noches, Irache, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Supongo que te habrás recorrido, no sé, entre la precampaña y la campaña como, no iba a decir miles de kilómetros, pero igual sí, ¿no? Podremos hablar de ello Sí. y varias veces cada provincia hemos intentado estar en la mayor parte de territorios posibles de esta extensa comunidad autónoma. ¿Qué cambia de una campaña a otra? Porque esta es tu tercera campaña ya para el Parlamento Europeo. Esta campaña electoral es muy diferente, el clima es totalmente diferente al que se ha podido celebrar en otras ocasiones. Yo creo que la situación provocada por la crisis económica y que se ha generado, por lo tanto, también en una situación de dificultad para una gran mayoría de ciudadanos, hace que estas elecciones sean especiales y hacen que los mensajes que tengamos que trasladar sean mucho más claros, contundentes y directos a la población, que la gente entienda de verdad la importancia que tienen estas elecciones europeas y lo mucho que nos estamos jugando. Estamos en estos momentos dando la posibilidad de que haya un cambio de rumbo en Europa y creo que este cambio de rumbo es lo que la mayoría de los ciudadanos que peor lo están pasando necesitan en estos momentos. Y nos acompaña Óscar Beloye. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Antonio. Desde las páginas comunes del Grupo Promecal, ¿cómo estáis siguiendo la campaña? ¿Es distinta de otras ocasiones? Pues yo creo que está siendo un poco aburrida, en mi modesta opinión. También considero que los dos grandes partidos están perdiendo una oportunidad relevante, ¿no? Estamos hablando de que se trata de unas elecciones trascendentes por la importancia de que la UE va a tener más competencias en detrimento de los Estados. Y sin embargo, tanto PP como PSOE se están obcecando en tirarse los trastos los unos a los otros y estamos ya cansados a nivel nacional del y tú más. Sin embargo, la palabra de virtud más. El PSOE está instando a los votantes a castigar la gestión de Rajoy y el PP, por su parte, habla de herencia. No, yo creo que esa puede ser una valoración, en cualquier caso respetable, pero por supuesto que no comparto. El Partido Socialista está haciendo una campaña muy cercana, de hablar con la gente, de intentar estar allí donde podemos contribuir a enriquecer el debate europeo y estamos hablando de propuestas. Hemos puesto encima de la mesa todas las propuestas que el Partido Socialista lleva ante estas elecciones europeas, en materia de economía, en materia de empleo, en materia de derechos y libertades, en materia de cuestiones tan importantes como puede ser la política de cohesión o la política agrícola común en nuestro territorio. Lo que es cierto es que tampoco podemos quedarnos callados ante algunos mensajes que se están lanzando desde el Partido Popular, ante mentiras, ante planteamientos que son erróneos y que el Partido Socialista tiene que responder. El Partido Popular está diciendo muy claro para qué quiere estas elecciones europeas, para que esto siga igual. Incluso hemos escuchado mensajes de algún dirigente del Partido Popular diciendo que tiene que ganar estas elecciones para cerrar las puertas al PSOE. Y como respuesta clara y evidente, nuestro planteamiento es que el Partido Socialista quiere ganar estas elecciones para que cambien las cosas, para que la gente gane, para que podamos poner en marcha una política diferente a la que se está llevando en estos momentos en la Unión Europea por parte de una mayoría conservadora y de derechas. Y son muchas las propuestas planteadas. En materia económica hablamos de cuestiones como el impuesto a las grandes fortunas, la lucha contra el fraude, la puesta en marcha de los eurobonos. Y de cara a luchar contra el gran problema que en estos momentos tiene Europa, que es el desempleo, pedimos una política diferente, una política de crecimiento, de inversión y que realmente podamos hacer un gran plan de empleo en la Unión Europea para aquellos países que estamos sufriendo una situación que a día de hoy es insostenible. En este sentido, planteáis los socialistas la posibilidad de aumentar el Fondo Europeo para el Empleo Juvenil de 6.000 a 21.000 millones. España, la tasa de paro juvenil está por encima del 55%. Esta medida, o sea, si conseguís esos 21.000 millones, ¿cómo afectaría a España y en concreto a los jóvenes?
A ver, yo quiero dejar claro en primer lugar que el instrumento de garantía juvenil no es el único instrumento que tiene la Unión Europea para reducir el nivel de desempleo en la población juvenil, es uno de ellos. El instrumento de garantía juvenil lo que plantea es que haya la obligación de dar respuesta a los jóvenes que terminan su etapa formativa o bien finalizada una formación profesional o bien finalizados unos estudios universitarios. Hay que garantizarles la incorporación en el mercado laboral por un periodo de tiempo como mínimo de 6 meses. Por lo tanto, estamos hablando de una medida específica que creemos que tiene que ser complementada luego con muchas otras cuestiones. No es la única posibilidad que tenemos de luchar contra el desempleo. Desde Europa es necesario hacer un debate importante y crear una estrategia de generar una economía más competitiva, de poder desarrollar un campo productivo en todo lo que pueden ser el desarrollo de las energías renovables, en cuestiones como puede ser las nuevas tecnologías, la investigación y definir un nuevo modelo industrial para Europa. Por lo tanto, estamos hablando de actuaciones en ámbitos muy amplios y que todas ellas deben de ir dirigidas a un único objetivo, y es que Europa crezca, que tenga una economía activa, pero que ese crecimiento se traduzca también en una sostenibilidad, en un crecimiento a nivel de prestaciones sociales, y que podamos mantener lo que hemos venido denominando a lo largo de la historia de la Unión Europea el tan denominado modelo social europeo, es decir, combinar el crecimiento económico con el crecimiento social. ¿Cómo valoraría usted estos 10 años en los que ha estado en el Europarlamento, la gestión que se ha hecho cara a España? Creo que hemos pasado por momentos distintos. Creo que estos últimos 10 años posiblemente se hayan caracterizado en el ámbito de la Unión Europea por 2 cuestiones esenciales. La primera parte de estos 10 años fue la incorporación de 10 nuevos Estados miembros, posteriormente 12, hasta llegar a 13 en la actualidad, que han provocado una situación completamente distinta. Hablar de una Europa a 15 países a una Europa a 28 genera unos cambios muy importantes. Y luego, los últimos 5 años, es cierto que la situación de crisis económica ha cambiado muchos de los aspectos que tenían puesta la Unión Europea como dentro de sus prioridades. Pero hay menos países a aportar dinero, porque solo la locomotora es Alemania, le sigue Inglaterra y los demás estamos como podemos, y más a recibir. Entonces, cuando se piden más fondos de Europa, ¿cómo pueden llegar a nosotros? En primer lugar, no renunciando a tener un presupuesto comunitario fuerte. Muchas veces, ¿pero quién va a aportar a ese presupuesto comunitario? Claro, es que muchas veces cuando hay que determinar cuál es ese presupuesto comunitario, a nivel de los Estados miembros se intenta algunas veces racanear, ¿no? Pensar, pongo tanto, recibo la otra cantidad que sea. Cuando hemos sido un país perceptor, es decir, que hemos recibido más de lo que hemos aportado, estábamos de acuerdo, y cuando esa situación cambia, no queremos que así sea. Yo creo que no hay que perder de referencia una cuestión, y es la política de solidaridad de la Unión Europea. Esa política que ha servido para que países como el nuestro hayan podido recibir un número de fondos muy importantes, que ha servido para poner en marcha infraestructuras de transporte, apoyo a iniciativas industriales, políticas medioambientales que han sido positivas. Pero esto no podemos mirarlo solo de esa manera, sino pensar también que el desarrollo de la economía de otros países puede ser beneficioso y puede ser algo de lo que todos salgamos ganando, ¿no? Yo creo que la política de cohesión, en definitiva, tiene que ser eso, el desarrollo de todos para favorecer una economía fuerte en la Unión Europea que será en beneficio de Alemania, de España o de Rumanía. Nosotros hemos dejado de ser como Castilla en el Objetivo 1 y hace años. ¿Nos ha perjudicado mucho eso o cómo lo ve usted desde Bruselas? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que hacer una valoración de cómo se ha gestionado todo ese dinero que ha llegado a esta tierra, a Castilla y León. Y en ese sentido yo hago una crítica muy clara, y es que es verdad, desde el Parlamento Europeo, desde el Partido Socialista hemos insistido mucho en que se incorporara, por ejemplo, la lucha contra la despoblación como un objetivo prioritario de estos fondos europeos, y se ha incorporado y se ha tenido en cuenta de cara a que apareciera en la planificación. Posteriormente, a quien le corresponde gestionar esos fondos, a quien les corresponde planificar cómo van a ir dirigidos, es a la Administración autonómica, en este caso al Gobierno regional. Desde mi punto de vista, se ha pedido una oportunidad muy clara para que de verdad esos fondos sirvieran para generar igualdad, generar un equilibrio entre territorios
y planificar una política que resuelva y que responda a los problemas que tienen los ciudadanos. Han sido miles y miles de millones de euros los que han llegado a esta tierra, a Castilla y León. El problema es que el resultado no ha sido el que muchos esperábamos que fuera, y los datos lo evidencian: pérdida de población activa, situación de desempleo, pérdida de muchas industrias. Por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, creo que no se ha aprovechado esa oportunidad que se lanzaba desde Europa. Durante estos años, buena parte de su labor en Bruselas ha estado encaminada al sector agrario, ha defendido los intereses del campo. Volvamos la vista atrás. Hace 3 años tuvimos el problema de la crisis de los pepinos. Los alemanes señalaban a España como que habíamos provocado la muerte de 30 personas. Sin embargo, finalmente se supo que todo derivaba de un foco de una plantación de soja de allí. ¿Se han implantado los mecanismos necesarios para que este tipo de cuestiones no vuelvan a suceder? Porque hubo unas pérdidas terribles. Sí, fíjese, se consiguió saber que el problema no provenía de los productos españoles, en este caso del pepino español, porque hay unas condiciones que se establecen en la producción agrícola de trazabilidad que hace posible conocer de dónde viene el problema. Yo creo que eso ya es algo positivo, el hecho de que se pueda informar al consumidor, y en este caso a las administraciones, de dónde provenía el foco del problema. Esa fue una cuestión que no se gestionó bien por parte de las autoridades alemanas, y nosotros así lo planteamos. Se lanzó un mensaje que no era cierto y eso provocó unas pérdidas económicas muy importantes a nuestros productores. ¿Cómo puede suceder eso? Teniendo la trazabilidad, controlado de dónde sale el producto, ¿cómo puede ocurrir que un país como Alemania... Bueno, pues porque la ministra regional en ese momento que ocupaba el cargo y que hizo esas declaraciones no contrastó la información que tenía que haber contrastado. Es decir, fue un problema que luego generó una situación económica y de credibilidad del sector agrícola español muy importante. Desde el Partido Socialista, ¿qué es lo que hicimos en el Parlamento Europeo? Pedir que se activaran todos los mecanismos de atención a la crisis y de apoyo a los productores. Se consiguió que hubiera una parte de los instrumentos europeos de crisis que fuera a revertir a los productores agrícolas españoles, y en ese sentido conseguimos amortiguar un poco lo que es el perjuicio que provocó una declaración de este tipo. Pero en su caso hemos seguido insistiendo en la necesidad de que haya una información muy clara, como digo, al consumidor, y que se cumplan con todos los requisitos que hay en materia de sanidad animal y vegetal. Nuestros productores lo han hecho y en ese caso se demostró que así había sido. Lo que estamos pidiendo es que en toda Europa exista el mismo comportamiento al respecto. Volviendo a las europeas, a la cita del 25 de mayo, parece que el fantasma de la abstención, o que la abstención va a ser la verdadera ganadora de los comicios. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo hace unos días que esperará esa noche para decidir su futuro. ¿Cree que va a seguir luchando por liderar el PSOE o que va a dar pie a que entre savia nueva? La decisión que tome Alfredo Pérez Rubalcaba con respecto al futuro de su labor en el Partido Socialista le corresponde a él. En su caso, yo no voy a hacer valoraciones al respecto. He insistido mucho en esta cuestión a lo largo de las distintas entrevistas que se me han podido hacer durante estos días. El objetivo prioritario en estos momentos del Partido Socialista es ganar las elecciones europeas. No para que gane el Partido Socialista, para que de verdad cambien las cosas. Ese es nuestro objetivo. Y como partido tenemos nuestros sistemas de elección de candidatos, tenemos nuestro calendario, ya está establecido, y en el momento en el que correspondan se abrirá el proceso de primarias. Cuando se abre ese proceso de primarias, quienes deseen participar en las mismas lo expondrán y los militantes decidiremos. Esa es la situación que hay en estos momentos y, por lo tanto, el Partido Socialista no está ahora en la cuestión de las primarias. El Partido Socialista está decidido a cambiar Europa. Pero me imagino que esa noche muchos extrapolarán los datos, ¿no?, que resulten de las elecciones, cara a futuras elecciones generales autonómicas. No creo, no, para nada.
Yo lo único que espero el 25 por la noche es que el Parlamento Europeo tenga una mayoría de izquierdas, una mayoría progresista, una mayoría socialista que pueda hacer cambiar las cosas. Estamos muy lejos, bueno, estamos relativamente cerca, porque en un vuelo a Bruselas por no sé cuántos euros se llega en 1 hora, pero el tema es que yo creo que los ciudadanos no sabemos cómo funciona el Parlamento Europeo. ¿Qué diferencias habría si en vez de una mayoría conservadora hubiera una mayoría de izquierdas, como usted dice, y su candidato fuera el presidente de la Comisión Europea? Pues eso en primer lugar, la diferencia de que por primera vez el Parlamento Europeo va a poder decidir quién es el presidente de la Comisión. Y creo que esto va a legitimar políticamente la figura de la Comisión Europea y de su presidente. Es decir, que el presidente de la Comisión Europea futura sienta la legitimidad de los votos de los ciudadanos es algo importante, porque en este juego de equilibrios de toma de decisiones en Europa entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, en la actualidad estamos en una situación donde parece que el Consejo es el que manda, es decir, el Consejo, la institución donde están representados no los intereses europeos, sino la suma de los intereses nacionales. Posiblemente con un Parlamento de mayoría de izquierdas socialista, con un presidente de Comisión Socialista, esta Comisión tendrá una mayor legitimidad para presentar alternativas, para presentar proyectos en materia económica, en materia social, en materia laboral, que el Consejo tendrá que asumir de una manera distinta. Y además porque tendrá que estar acompañada de ese apoyo de una mayoría en el Parlamento que suponga pues, el aceptar las iniciativas que desde la Comisión Europea se planteen. Yo lo que no me acabo de creer es que un Consejo Europeo o un Parlamento Europeo llegue a la señora Merkel y le diga lo que tiene que hacer. Bueno, a la señora Merkel o al señor Hollande o aquí a Mariano Rajoy. Pues ese es el objetivo que tenemos que plantearnos. ¿Cree que vamos a tener una política europea realmente común? Creo que podemos... Si lo pasamos al lugar de España, aquí cada autonomía, no iba a decir qué pasa, hay muchas que no pasan, pero vamos, las principales como que van a otro Yo creo ritmo. Que podemos avanzar hacia ese objetivo. Y el hecho de que por primera vez el Parlamento vaya a decidir el presidente de la Comisión es un signo ya. El signo es de que hay un planteamiento ideológico en Europa, que Europa no es esa suma de los intereses nacionales, como me refería, sino que también hay planteamientos ideológicos que están por encima de los intereses nacionales y que plantean una alternativa distinta a la que hay en estos momentos. Por lo tanto, yo soy realista, yo soy consciente de que de un día para otro la toma de decisiones en la Unión Europea no la podemos cambiar, pero sí que estoy convencida de que podemos avanzar en ese sentido. Ya esta legislatura el Parlamento Europeo ha tenido un poder de codecisión mayor que en las anteriores y el futuro Parlamento Europeo va a tener más capacidad de codecisión. Creo que eso es algo importante. Voy a explicar lo del poder de codecisión, que posiblemente no todo el mundo entienda a lo que me refiero. El Parlamento Europeo, hasta hace bien poco, no tenía poder de decisión en muchas políticas, y pongamos el ejemplo de la política agrícola común. Simplemente se opinaba al respecto, pero quien tomaba la decisión era el Consejo de Ministros, donde se sentaban los ministros de Agricultura y decidían esa reforma de la PAC. En esta ocasión ha sido debatido en el Parlamento, hemos podido exponer distintos planteamientos y alternativas y posteriormente nos hemos sentado a negociar de tú a tú y ha habido que llegar a acuerdos. ¿Eso significa que se impone la posición del Parlamento? No, eso significa que tenemos la posibilidad de negociar, de llegar a acuerdos que en unas materias nos gustarán más y en otras materias nos gustarán menos, pero que en definitiva el Parlamento, como institución que ha sido elegida directamente por los ciudadanos, tiene la posibilidad de poner iniciativas y poner propuestas encima de la mesa y servir de esa correa de transmisión, ¿no? de los intereses de los ciudadanos. Creo que eso es algo importante. En eso hemos ido avanzando y en eso queda un amplio camino por recorrer, pero creo que podemos conseguir marcar el paso firme y posibilitar que de verdad cambien las cosas. Hablábamos del funcionamiento del Parlamento. Vamos a los parlamentarios. Hay cierto desafecto en la sociedad, la ciudadanía, hacia la gente que está en Bruselas. Hace pocos días salía el salario que se percibe por desarrollar la labor y arreciaron críticas porque estaba por encima del presidente del Gobierno o de los ministros. Si nos remontamos un poquito atrás, hubo una polémica por lo de los viajes en
clase preferente en vez de turista, que se votó y se decidió seguir haciéndolo en clase preferente. Y ha habido algún colega que le han pillado incluso fichando para llevarse alguna dieta. ¿Es necesaria una regeneración también en el Parlamento Europeo? Es decir, que los políticos en Europa den ejemplo con todo lo que está cayendo. Sin ninguna duda que tenemos que dar ejemplo. Y por lo tanto, en ese sentido, yo soy la primera que intento tener esa actitud modélica. Soy consciente de que por los momentos por los que está pasando gran parte de la población provoque esa desafección a la que se refiere, pero es cierto también que hay momentos en los que la realidad se está interpretando de una u otra forma. El sueldo de un parlamentario europeo se establece a nivel de media europea, por lo tanto puede estar por encima de lo que cobra un presidente de gobierno en España, pero está muy por debajo de lo que cobran presidentes de gobierno de otros países. Lo que se hace es una media europea. Que yo en ningún caso se me ocurrirá quejarme o decir que no me parezca un buen sueldo, que considero y entiendo que para muchos sea excesivo. Lo entiendo porque sé lo que cobra mi hermano haciendo piezas de coche o mi hermana trabajando como autónoma. Por lo tanto, siendo conscientes de esa realidad, también hay que decir que el sueldo de los parlamentarios no lo elegimos los parlamentarios. Está en un reglamento que, en su caso, si se considera que hay que cambiarlo, pues se tendrá que cambiar. Pero, insisto, lo que se establece es una media a nivel europeo. Y con respecto a los viajes, también ya para completar la información, le diré que en mi caso yo viajo todas las semanas en clase turista y no tengo ningún problema en hacerlo, vamos. ¿Y por qué sus compañeros votaron mayoritariamente seguir en preferente? No, la cuestión del voto es que no tiene nada que ver con cómo se traslada luego la información. Estábamos haciendo un voto en un informe que no tenía nada que ver con el reglamento donde se establecen las condiciones de trabajo de los eurodiputados. Si realmente esa enmienda hubiera tenido algún interés en que se cambiara, no se presenta en el informe donde se presentó, sino se pide una modificación del reglamento. Posteriormente, el Grupo Socialista hemos planteado una serie de medidas de ahorro. Hemos pedido la creación de un grupo de trabajo donde se han establecido distintas medidas de ahorro, como congelación del sueldo, congelación de las dietas, acotar más la cantidad de gastos que un parlamentario o parlamentaria puede tener para los viajes. Es decir, nosotros hemos planteado alternativas reales, no una enmienda para quedar bien de cara a la ciudadanía y que luego no tuviera ningún efecto real. Esa enmienda no tenía efecto real porque no se iba a poder cambiar. Si queremos cambiar las condiciones de trabajo de los eurodiputados y eurodiputadas, lo tenemos que hacer en el reglamento donde se establecen esas condiciones de trabajo. Gane quien gane en las elecciones el 25 a nivel europeo, ¿usted puede luchar por los intereses que cree de Castilla y León, esté quien esté al frente del Gobierno? En estos 10 años yo he estado luchando por los intereses de los ciudadanos a nivel europeo y, por lo tanto, por los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Y lo he hecho con un gobierno socialista en el momento en el que le correspondió y con un gobierno del Partido Popular. Y ha habido materias en las que hemos estado trabajando de forma conjunta, de manera leal, porque yo creo que trabajar unidos de forma leal en algunos asuntos es ser leal y justo con los ciudadanos, con independencia de quién esté en el gobierno en cada momento. Y brevemente, ¿cuáles son sus objetivos en estos próximos 5 años de cara a Castilla y León en el Parlamento Europeo? Pues que Europa cambie para que de verdad cambien las políticas europeas de respuesta a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Porque si hay una mayoría de izquierdas en Europa que impulsa los planes que estamos planteando de crecimiento y empleo, el gran plan de lucha contra el desempleo, las políticas dirigidas al reconocimiento de los derechos de los trabajadores, las políticas sociales y de mantenimiento del modelo social europeo, esas políticas beneficiarán a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Y ese es mi objetivo, luchar contra el desempleo y que las políticas sociales vuelvan a estar en el corazón de Europa, porque eso irá en beneficio de un ciudadano de Bélgica, de una ciudadana de Hungría y de los hombres y mujeres que viven en Castilla y León. Óscar, te queda una pregunta. Yo sí que es usted muy activa en las redes sociales. Hace escasos días vivimos el trágico suceso de la muerte de la presidenta de la Diputación de León. Y yo lo que le quería preguntar, el Gobierno está barajando la posibilidad de cambiar el Código Penal para castigar la impunidad en Internet por los comentarios y las personas que se jactaban
de esta singular política. ¿Cree que se debe coartar la libertad de expresión? ¿Se deben poner límites? Yo creo que a día de hoy tenemos una legislación que si realmente alguna persona está atentando contra los derechos, contra la dignidad de otras personas, la Fiscalía puede actuar, y por lo tanto no creo que sea el momento ni la necesidad de insistir en una nueva regulación en el ámbito de las redes sociales. Los instrumentos los tenemos. El sistema judicial puede actuar y de hecho hay ocasiones en las que se ha denunciado y se ha actuado al respecto. Por lo tanto, no creo que sea cuestión de modificar las leyes, sino de, con los instrumentos judiciales que hoy tenemos, actuar. Una curiosidad, ¿le está siendo útil estar en las redes? Sí, por supuesto, sí. Tengo la posibilidad de, primero, dar a conocer el trabajo que hacemos. Muchas veces se dice eso del desconocimiento de la labor de los parlamentarios europeos. Yo tengo la posibilidad, a través de las redes, de dar a conocer esa labor, y luego también muchas veces de escuchar opiniones, unas que me pueden gustar más y otras que me pueden gustar menos, pero en definitiva es una parte de la opinión pública, no total. También quiero decir eso, no todo lo que existe está en las redes sociales, pero creo que es un buen instrumento para acercarte, para escuchar y para recoger ideas, por supuesto. Pues muchas gracias, Irache, por estar con nosotros. Hemos sabido que ha tenido que dar una vuelta para acercarse aquí a Burgos, pero bienvenida y mucha suerte en esta semana última de campaña, y que el 25, iba a decir que gane el mejor, ¿no? Bueno, también ese día hay un partido de fútbol. ¿Por qué no opta el día anterior entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, o no le gusta el fútbol? Sí me gusta el fútbol, pero no soy ni de Real Madrid ni del Atlético de Madrid, con lo cual... ¿Es del Valladolid? Pues no, soy del Atleti de Bilbao. Pues fenomenal. Pues enhorabuena, que ha hecho una buena temporada el Atleti. Sí, además de verdad. Y gracias, Óscar, por estar esta noche otra vez con nosotros, y volvemos en un próximo encuentro. Y a todos ustedes nos vemos en una próxima ocasión.